Hola, mi nombre es Silvia Muriel Mancilla y voy a analizar el texto de Paula Carlino titulado Escribir, leer y aprender en la universidad, considerándolo un discurso científico. Para esto me baso en los criterios de Giovanni Parodi en su trabajo sobre géneros discursivos, académicos y profesionales. Primero que nada, este texto de Carlino entra en el discurso científico, porque se produce en un contexto académico, con un lenguaje formal y técnico, y tiene como objetivo principal construir y transmitir conocimientos sobre la enseñanza universitaria. Según Parodi, uno de los principales criterios es el macropropósito comunicativo, que responde a la pregunta: ¿para qué se escribe este texto? En este caso, Carlino tiene un macropropósito de persuadir, es decir, busca convencernos de que leer y escribir son fundamentales en la universidad, no como herramientas aisladas, sino como formas de aprender. De hecho, ella misma dice: leer y escribir no son solamente herramientas para comunicar saberes, sino formas de construirlos. En cuanto a la relación de los participantes, Parodi plantea que en el discurso científico suele haber un escritor experto que se dirige a lectores expertos. Eso también pasa en el texto de Carlino. Ella es investigadora y se dirige principalmente a docentes, formadores o académicos, es decir, un público con cierto grado de experticia. Otro criterio clave es el modo de organización del discurso, y acá el texto de Carlino es claramente argumentativo. Ella propone una tesis: que la alfabetización académica debe ser parte de la enseñanza universitaria, y la defiende con fundamentos teóricos, ejemplos y citas. Con respecto al contexto ideal de circulación, este texto se mueve principalmente en el ámbito científico, como parte de la comunidad educativa que discute sobre pedagogía universitaria, alfabetización y didáctica. Además, me gustaría sumarle un aporte de Charles Wasserman, Arnaud y Silvestri, que complementa esta mirada. Wasserman sostiene que los textos científicos no solo informan, sino que participan en prácticas sociales, donde se busca construir conocimientos dentro de una comunidad discursiva. En este sentido, Carlino también escribe desde su rol de investigadora, tratando de transformar prácticas educativas reales. Arnaud dice que las prácticas de lectura y escritura en la universidad no son neutras, sino que responden a cada disciplina y a su forma particular de construir el conocimiento. Silvestri, por su parte, plantea que escribir en la universidad no es solo saber redactar bien, sino aprender a usar los géneros y formas de decir propios de cada carrera o campo profesional. En cuanto a la modalidad, es un texto monomodal, es decir, está compuesto solamente por lenguaje verbal y escrito, sin gráficos, imágenes ni recursos visuales. Esto también lo ubica dentro de los textos típicamente científicos, según lo que dice Parodi. Todo esto va en la misma dirección que Carlino, la idea de que leer y escribir son prácticas situadas que se aprenden, se enseñan y son clave para el aprendizaje académico. Mi nombre es Lucas Loureiro, soy de la ciudad de Mar del Plata. El texto que elegí es Tras las líneas, del autor español Daniel Casani. Es un ejemplo de discurso científico, particularmente es un texto disciplinar, y bueno, Parodi entiende a los géneros como constructos multidimensionales y dinámicos. Y en este sentido, el texto de Casani presenta tres aspectos fundamentales. En un sentido lingüístico, el texto de Casani es técnicamente riguroso y tiene una estructura argumentativa y explicativa. En cuanto al aspecto social, cuestiona discursos hegemónicos en el ámbito científico y académico, y en relación al aspecto cognitivo, el autor construye un lector modelo que es reflexivo, crítico y activo. En cuanto al macropropósito comunicativo, incluye elementos fundamentalmente de la persuasión. Y en la relación entre los participantes se trata de una relación entre un escritor experto y un lector experto, o en un proceso de formación superior. Esta es una similitud que tiene con el discurso académico universitario. Para ejemplificar la predominancia del discurso argumentativo, el autor plantea una hipótesis, dialoga con otros autores y analiza ejemplos reales. Rescato el aporte de Jean-Michel Adam, quien habla de la heterogeneidad composicional de los textos y cómo se combinan los tipos secuenciales adentro del mismo. El texto de Casani es monomodal, aunque al interior hace referencia a elementos multimodales. Gutiérrez Vidrio, en el artículo sobre el discurso periodístico, explica la característica indisociable entre los niveles verbal y no verbal en un mismo texto, en concordancia con lo que ejemplifica Casani.
requiriendo interpretar esa interacción como una forma de leer tras las líneas. Entre otros aportes se puede mencionar la idea de competencia textual de Van Dyck que recupera Adam y los procedimientos discursivos como herramientas textuales de Erazo y Belloso. Por otro lado, se puede hacer mención a la noción de superestructura de Van Dyck en relación a lo que Casani describe como construcción sociohistórica de un texto. Y por último, la intertextualidad según Navarro, que implica apropiarse de las prácticas de lectura y escritura en una comunidad académica y científica, y el concepto de metadiscurso, en el cual se evidencian marcadores del autor que Casani pretende reconocer e identificar. Buenas noches, me llamo Carlos Luis Leiva. En este video vamos a analizar un póster profesional del Ministerio de Educación que explica cómo implementar un sistema de biblioteca. Nuestro objetivo es demostrar cómo este póster pertenece al discurso profesional en el campo de la bibliotecología. La definición: un póster es un tipo de texto visual esquemático que presenta información de manera clara, breve y atractiva. Algunas características de este póster son formato visual, síntesis, claridad, diseño atractivo, función práctica o informativa. Oposiciones. Según Parodi, este tipo de texto contribuye a la consolidación de saberes compartidos dentro de una comunidad discursiva profesional integrada por bibliotecarios, escolares, docentes y autoridades educativas. Según Gutiérrez, es el discurso profesional es fundamental lograr claridad, pertinencia, concisión, lo cual este póster cumple mediante recursos visuales y explicativos adecuados. Según Bernat, este género textual combina estratégicamente con recursos verbales y visuales, lo que refuerza su función comunicativa desde una lógica multimodal. Según Erazo y Belloso, la eficacia comunicativa depende de la claridad, la adecuación al destinatario y al uso estratégico del lenguaje. La semejanza comunica conocimiento aplicativo al igual que otros discursos profesionales. Se diferencia el discurso científico por su formato visual y por no desarrollar marcos teóricos ni metodologías investigativas. Se diferencia el trabajo práctico universitario por no responder a una consigna pedagógica ni evaluar competencias estudiantiles. En conclusión, el póster profesional analizado pertenece al discurso profesional porque orienta acciones concretas en contextos laborales como bibliotecas escolares. Su formato visual y multimodal facilita la comprensión y responder a una comunidad discursiva profesional, docentes, bibliotecarios y autoridades, tal como plantea Parodi. Este género se distingue por su finalidad práctica, su lenguaje directo y su función de medir entre las políticas educativas y su implementación real en las instituciones. Hola, mi nombre es Mariela Marín y a continuación voy a analizar el texto de Sauto, que es el manual de metodología, la construcción del marco teórico en la investigación social. Algunas características generales de este manual es que está diseñado como un manual didáctico para estudiantes de ciencias sociales. Su objetivo va a ser guiar al lector en la construcción del marco teórico para la investigación social, por ende va a incluir definiciones conceptuales, va a contener ejemplos, cuadros, preguntas también para ejercitación, va a contener un lenguaje técnico disciplinar y también está dirigido a estudiantes universitarios, es decir, a lectores en formación. Desde la perspectiva de Parodi, el manual de metodología corresponde al discurso académico. Algunas de las razones por las cuales Parodi lo clasifica dentro del discurso académico es, por un lado, por su formación didáctica formativa, es decir, que el texto enseña a construir un marco teórico y metodología, tiene un propósito explicativo porque define conceptos, teorías y método, tiene un carácter argumentativo y expositivo porque desarrolla y conecta conceptos con ejemplo, tiene un léxico técnico y disciplinar, usa categorías de las ciencias sociales, va a contener un registro formal, es decir, que posee una estructura clara, utiliza citas y referencias académicas, también se da en un contexto universitario porque está destinado a estudiantes en formación y tiene una alta relación con la alfabetización académica, justamente porque ayuda al estudiante a integrarse a la comunidad disciplinar. Dentro del discurso académico, Parodi menciona varios géneros y dentro de esos géneros encontramos el manual. Exclusivamente el manual de Sauto tiene propósitos formativos y de socialización académica. Parodi utiliza 5 criterios para esta clasificación. Por un lado, los macropropósitos comunicativos. En este caso del manual es instruir, porque enseña conceptos y procedimientos metodológicos para la investigación. La relación que se da entre los participantes es, por un lado, el escritor experto
y los estudiantes en formación o los lectores en formación. El modo de organización del discurso es descriptivo porque define conceptos, explica categorías. También se da en un contexto de circulación pedagógico porque se usa en cursos universitarios de metodología de investigación. La modalidad que presenta es multimodal porque si bien es principalmente un texto escrito, también presenta cuadros, esquemas, ejemplos, lo cual lo hace multimodal. Casani también hace mención de tipos de géneros y él presenta dos. Por un lado, textos instructivos que dan normas o pautas para hacer algo, van a tener una estructura ordenada porque contiene secuencias de pasos a seguir, emplean listas, numeraciones y gráficos y también hay una claridad y una concisión. Por otro lado, también habla de los textos expositivos, donde va a buscar explicar ideas, conceptos o fenómenos, buscan claridad, objetividad y precisión, van a incluir definiciones, ejemplos o comparaciones, suelen organizarse en la introducción, desarrollo y conclusión y tienen un tono neutral y formal. Dentro de estas categorías, a otros tipos de género, el manual de metodología corresponde perfectamente con los tipos de género que describe Casani. Por un lado, porque va a tener un carácter instructivo, porque enseña a construir un marco teórico mediante consignas y pasos claros, y también tiene un carácter expositivo porque explica conceptos técnicos de metodología de la investigación. Una de las características esenciales del manual de metodología es que tiene una fuerte y estrecha relación en la formación académica. Para ello quiero hacer mención a Wasserman y a Carlino. Hablan acerca de la alfabetización académica, es decir, explican qué es y para qué sirve la escritura académica. Y dentro de sus ideas principales podemos hacer mención de que la escritura académica no solo es transmitir información, sino participar en una comunidad discursiva. Es una forma de aprender y pensar en la disciplina, es decir, no solo se escribe para comunicar, sino para descubrir y construir conocimiento. Tiene convenciones sociales e institucionales, es decir, que no se escribe en el vacío. Supone apropiarse de los géneros, es decir, aprender a escribir en la forma aceptada por la comunidad académica. Enseñar escritura académica también dice que es socializar al estudiante en las prácticas de su campo. Implica aprender a usar un lenguaje disciplinar, argumentar, organizar ideas con claridad, citar y también reconocer otras voces. Entonces, desde esta perspectiva, podemos decir que el manual de metodología cumple con estos requisitos para la formación académica de los estudiantes en formación. Similitudes y diferencias entre los distintos tipos de discursos según Parodi. Dentro de las similitudes podemos hablar en general que son textos formales, usan un lenguaje técnico y sirven para comunicar cosas importantes en contextos serios, es decir, universidades, trabajo, en la ciencia, etc. Las diferencias. Por un lado, el discurso académico sirve para enseñar. Va a estar dado desde un experto hacia un estudiante. Y el ejemplo tenemos al manual o alguna punta de clase. El discurso científico va a servir para descubrir o demostrar cosas nuevas. Puede darse de experto a experto. Un ejemplo es el artículo de investigación. Y también tenemos el discurso profesional, en donde se da para trabajar bien. Puede ser de experto a experto o a usuario. Y el ejemplo puede ser reglamentos o informes de trabajo. Dentro del discurso académico universitario nos encontramos con el examen parcial. Tiene un estilo académico. Esta formalidad es necesaria para transmitir la información de manera clara y coherente en el ámbito educativo. Tiene una exactitud y una meticulosidad. Los textos académicos deben fundamentarse en evidencia sólida, utilizando argumentos lógicos y coherentes para respaldar las afirmaciones. Esto tiene que tener un soporte pedagógico, según dice Parodi, que hace referencia a la organización y apoyo que le brinda en el ámbito académico para facilitar la enseñanza y el aprendizaje, como se menciona en el contexto del discurso académico universitario. Oposiciones. El discurso Instrucciones. Silvestre analiza el discurso académico universitario centrándose en la manera en que se comunica y transmite conocimiento en el contexto educativo formal universitario. Pero Parodi examina cómo se estructura y funciona estos discursos especializados, identificando las similitudes y diferencias entre ellos en términos de estilo, estructura, propósito comunicativo y contexto de uso.